Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande, y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Señor. Te amo, mi Cristo. Te amo, mi Dios. Te amo, conoces mi amor. Oh, cuánto te amo, de ti voy en pos. Contento, contento, contento estoy. Mi gozo no muere, pues al monte yo voy. Contemplo el tesoro y allí yo estaré. A Cristo en la gloria y a su pueblo veré. Oh Cristo divino, tú me das bendición. Tu nombre es mi tema, tu amor mi cantar. Tu nombre es mi tema, tu amor mi cantar. Tu gracia inspira mi sentir y mi hablar. No hay otro cual Cristo, de sal el Rey. Le adoro con toda la grey. Le adoro con toda la grey. Y ríos de gozo me vendrán a animar. De Jesús el nombre guarda, heredero del afán. Dulce hará tu copa amarga, tus afanes cesarán. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre exalza, cuyo sin igual poder
del pecado nos levanta y renueva nuestro ser. Suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial, es Jesús el Salvador. Nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, grato es tener a un tierno niño, su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré, con el dolor batallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Buenos días, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les invito a buscar en nuestras Biblias la carta a los Hebreos, capítulo número 10, para leer los versículos 19 al versículo 25. Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 25. La palabra del Señor dice: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos en agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos los unos a los otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Una vez más es un motivo de alegría el poder
congregarnos en torno a la palabra de Dios para meditar en sus verdades. El tema de hoy es los bienes inalienables de la mediación de Cristo. Hace algunos años, hermanos, un servidor tuvo la bendición de conocer a un querido consiervo, quien compartió conmigo los motivos por los cuales se separó del grupo de iglesias en el que servía. Entre otros, mencionaba una especie de arrogancia denominacional que no solamente se proyectaba hacia afuera, sino incluso también al interior del grupo. El hermano dice que cuando los pastores de este grupo se reúnen, su saludo es ¿cuántos tienes? Pregunta que alude concretamente al número de miembros de la iglesia de aquel a quien se le hace esa pregunta. Sin embargo, no es necesario tratar de explicar que el hecho de que aquello a lo que nosotros llamamos propiedades, es decir, inmuebles, templos, registros eclesiásticos, etcétera, no dejan de ser el Señor por el hecho de que alguien los escriture a su nombre o se beneficie de ellos. El Señor Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, Mateo 16:18, y la Biblia también nos recuerda que del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No hay nada que tengamos o que seamos que no provenga de Dios. Pablo estaba plenamente consciente de esta realidad, razón por la cual decía a los arrogantes corintios: porque ¿qué te hace mejor a los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo que tienes lo has recibido, ¿a qué viene presumir como si fuera tuyo? 1 Corintios 4:7. El autor del epístola a los Hebreos sabía también esto. Sabía que todos los dones de Dios se reciben por la gracia, y aunque el hombre debe responder positivamente al llamado y a las demandas del pacto, a final de cuentas es una expresión de la gracia de Dios. Basados en el pasaje que acabamos de leer, la carta a los Hebreos, capítulo número 10, versículos 19 al 25, les invito a meditar en las bendiciones de la mediación de Cristo. La primera de ellas es el libre acceso a Dios. Tal vez para algunos resulte sorprendente saber que el verbo tener no existe en la lengua del Antiguo Testamento. Claro que la noción de propiedad está allí, pero como tal el verbo no existe. En donde la Reina Valera 60 traduce como tener en el Antiguo Testamento, realmente está traduciendo otros verbos, como en Génesis 24:29, Isaías 5:1, 2 Samuel 4:4. Son simplemente traducciones de verbos como ser, como haber, etc. Esto nos demuestra que desde la mentalidad judía, o dicho de una manera más correcta, desde la mentalidad bíblica, el único que tiene es el Señor. Es el único que puede considerarse o declararse dueño de todas las cosas. Claro que ajenos a la mentalidad bíblica, los griegos sí tienen en su idioma cuando menos un verbo para la idea de poseer o de tener, y es un verbo que se utiliza varias veces en nuestro contexto. El autor del epístola a los Hebreos dice que Cristo nos ha permitido primeramente que tengamos libertad para entrar en el lugar santísimo. Para entender lo que esta bendición significa, debemos recordar la disposición del antiguo templo de Jerusalén. El templo fue construido siguiendo el modelo del tabernáculo, que hasta Salomón sirvió como el lugar de la morada de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dicho tabernáculo tenía un núcleo, y en ese núcleo dos espacios particulares, el lugar santo y el lugar santísimo. Estaban separados por una cortina. El lugar santísimo era un espacio cúbico, sin ventanas, en donde se pensaba estaba morando la presencia del Señor. Si una persona tenía acceso al lugar santísimo, era el sumo sacerdote, quien podía acceder al lugar en fiestas como Yom Kippur, el Día del Perdón, de las cuales nos habla Levítico capítulo 16, pero fuera de estas festividades, el acceso al lugar santísimo estaba restringido so pena de muerte incluso al propio sumo sacerdote. Era un lugar, como decíamos, un espacio cúbico, sin ventanas, aislado del lugar santo por un velo, con el fin de expresar la idea de la trascendencia de Dios. Sin embargo,
Dios no fue nunca para su pueblo un concepto o una idea. Un Dios vacío de todas sus cualidades esenciales no satisface el alma del hombre. Él necesita saber quién o cómo es Dios, o al menos saber qué es para él en particular. Dios responde estas preguntas en el Decálogo, diciendo en el primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios. Así que el Señor se coloca por encima de toda circunstancia, por encima de todo poder, por encima de toda criatura. Ciertamente Dios trasciende todo lo finito y las limitaciones de los sentidos, pero es todo en todos y en todo. Está presente en el mundo y está más allá del mundo, pero aún así ha mantenido una estrecha relación con su pueblo. Por tal motivo el Señor dice en el libro del profeta Isaías: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura de la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Lo dice en el capítulo 57, versículo 15 de su profecía. Justamente a ese Dios es al que el Señor Jesucristo nos ha dado acceso directo. Cuando hablamos de la comunión con Dios, nadie necesita preguntar quién irá al cielo, porque podemos encontrar su morada aquí y ahora entre nosotros. Resulta paradójico que cuando las iglesias crecen y una persona quiere hablar con su pastor, la secretaria le diga: bueno, puede recibirla el 15 de febrero o el 16 de abril, debido al hecho de que es materialmente imposible para los pastores atender a las congregaciones crecientes. A diferencia de ellos, a Dios podemos acudir cada día, en cada lugar, en cada situación, y saber que tendremos su corazón abierto a nuestras súplicas o a nuestra búsqueda. Hay una segunda verdad que encontramos en este pasaje. El texto nos habla de las bendiciones inalienables que recibimos de Cristo, y la segunda de ellas es disfrutar de un camino nuevo y vivo hacia el Padre. El autor de la epístola a los Hebreos habla ahora de una nueva vía, de un acceso a Dios que Cristo ha abierto a los hombres. Cristo lo hizo por su sacrificio. Es evidente el vocabulario simbólico empleado aquí, y que estas ideas eran claras para quienes participaban de la cultura de los destinatarios originales de esta carta. Sin embargo, podemos recordar algunos elementos del texto, los espacios del templo, los significados de sus ceremonias, para tener acceso a lo que el autor nos está diciendo. Más allá de lo meramente simbólico, el texto alude también a un hecho real, y es que Cristo murió en la cruz, hecho que tendría poco de relevante si no se tratara de quién es Él, pues bajo el dominio romano la cruz fue una forma relativamente común de muerte. Tratando de mencionar el sacrificio de Cristo, hay quienes centran su mirada en los sufrimientos, haciendo minuciosos reportes forenses de los efectos sistémicos del dolor en una muerte semejante. Pero estas personas hacen con palabras y con tecnicismos médicos lo mismo que otros hacen con yeso y con pinturas. Tratan de representar los sufrimientos de Cristo. Obviamente el autor de la epístola a los Hebreos habla de un sufrimiento real, pero su mente y su corazón están en el propósito de ese sacrificio. Yo recuerdo cuando era niño y me llevaban a la parroquia y veíamos imágenes de Cristo contorsionado en su dolor, era común que dijera: míralo, pobrecito, así sufrió por nosotros. Y era tratar de suscitar conmiseración, algo que de ninguna manera es digno del Señor de la gloria. La situación, hermanos, es que antes y después de Cristo muchos fueron crucificados. La cuestión aquí es que cuando hablamos de Cristo estamos hablando del Hijo de Dios. Estamos hablando de Dios hecho hombre. Estamos hablando del Creador del universo. Estamos hablando de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo, como dice Juan 1:9. Esto significa que todo ser humano, sin importar en la latitud del mundo donde nazca, sin importar la cultura o la lengua de sus padres,
sin importar si se llame después cristiano, judío o musulmán, sin importar si crea o no en Dios, al margen de si esa persona va a vivir para agradar a Dios y glorificarlo, o va a vivir para maldecir el nombre de Dios. Lo cierto es que esa persona recibe el soplo de vida de Jesucristo, directamente de Él. Cristo es Dios mismo hecho hombre, el Dios encarnado que decidió asumir una muerte vicaria por nosotros. Siguiendo pues su método, el autor de la epístola a los Hebreos afirma que Cristo nos abrió un camino nuevo y vivo por el velo, esto es su carne. ¿Qué significan estas palabras? Alguien propuso la siguiente respuesta. En el tabernáculo había el velo que ocultaba la presencia de Dios. Para que los hombres entráramos en la presencia era necesario que el velo fuera rasgado. La humanidad de Jesús era lo que velaba su divinidad, pero cuando fue rasgado, Jesucristo mostró a Dios y toda su gloria. Lo que había mostrado a lo largo de su vida, lo mostró también en su cruz. El camino nuevo y vivo es Cristo mismo, ese camino que ha posibilitado el perdón divino y que nos permite tener comunión con Él. William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado, decía que una de las verdades contenidas en las Escrituras que más satisface el alma de los creyentes es la disposición de Dios para olvidar los pecados que han sido cubiertos por la sangre de Cristo. Nos llenamos de asombro cuando leemos en el Salmo 103, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nos maravillamos que podamos decir con Ezequías, echaste tras tus espaldas todos mis pecados, según el libro del profeta Isaías, capítulo 38, versículo 17. Todo nuestro ser se sobrecoge cuando escuchamos que el Señor nos dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados, Isaías 44, 22. Pero más aún maravilloso es leer, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de sus pecados, dice Jeremías capítulo 31, versículo 34. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios no solamente nos perdona, sino que también los olvida instantáneamente. No es exagerado decir que el Salvador sepulta inmediatamente nuestros pecados en el mar de su olvido. Es toda una paradoja, pues, que el Dios omnisciente puede olvidar, porque por una parte nada escapa de su conocimiento, cuenta las estrellas y las nombra, enumera cada una de nuestras lágrimas, determina cuándo un gorrión cae por la tierra y sabe cuántos son los cabellos de nuestra cabeza, y a pesar de todo esto, Él olvida los pecados que son confesados y que son abandonados. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. El texto nos habla de los bienes inalienables de la mediación de Cristo, y el tercero es la bendición de un mejor sumo sacerdocio. La Biblia distingue, hermanos, entre los sacerdotes paganos, los Kemarim se les llamaba, y los sacerdotes de Dios, los Kohanim. Había palabras para distinguirlos. Antes que Moisés, el sacerdocio fue un asunto patriarcal, es decir, una responsabilidad tribal. Abraham, Isaac y Jacob ejercieron esos ministerios en sus clanes, ofrecían sacrificios, presentaban ofrendas. Ese ministerio se extendía, por ejemplo, a la mediación o a la intercesión en favor de otros. Pero no debemos olvidar que en el propósito de Dios el sacerdocio era un llamado extendido a toda la comunidad. No era algo limitado a unos cuantos, sino que Dios había determinado que su pueblo fuera un reino de sacerdotes y de gente santa, como dice Éxodo capítulo 19, versículos 3 al versículo 6. Sin embargo, tácitamente Israel declinó este llamado divino y lo dejó de lado, entregándolo a los levitas. El sacerdocio se estableció formalmente cuando Israel pudo conquistar la tierra prometida. De hecho,
llegó a ser un elemento esencial de la organización teocrática de la nación en el Sinaí. Pero salvo honrosas excepciones, como por ejemplo el profeta Samuel, quien también era sacerdote, en la antigüedad bíblica la evolución del sacerdocio estuvo manchada por la decadencia y la corrupción, y los profetas hablaron en contra de esto. Tal vez podamos recordar el caso de Isaí y de sus hijos que ejercían el sumo sacerdocio, y sin embargo la palabra de Dios dice que los hijos de Elí eran Bnei Belial, es decir, eran hijos del diablo. Pero la anuncia profética no cambió mucho las cosas. En tiempos del Nuevo Testamento, los saduceos, que eran descendientes en cuerpo y en alma de la clase sacerdotal, fueron descritos por Flavio Josefo, aquel historiador judío del primer siglo, con las siguientes palabras: los saduceos son, incluso entre ellos, de conducta más bien salvaje, y en el trato con sus iguales son tan distantes como con los extraños. Obviamente los propósitos de Dios no cambian. La infidelidad humana no anula la fidelidad de Dios. La destrucción del templo reiteró el llamado a un sacerdocio universal, propósito que alcanzaría su cumplimiento en el Nuevo Testamento con el ministerio de todos los creyentes. Tristemente, la verdad evangélica del sacerdocio de todos los creyentes fue desfigurándose también en la medida en que el clericalismo se autolegitimaba, reclamando el papel único de la mediación de la gracia. La gracia entonces se convirtió en moneda de cambio, en una mera mercancía. Recuerdo las palabras de John L. Mackenzie, un teólogo católico, quien decía que no era casualidad que la hostia tuviera el tamaño y la forma de un ducado. Esto sucedió con el paso del tiempo. La gracia se convirtió en moneda de cambio. Hubo incluso quien se atrevió a decir: Dios no quiere que el pecador muera, Dios quiere que el pecador viva y pague. Tuvieron que pasar siglos antes de que Martín Lutero rescatara la verdad bíblica del sacerdocio de todos los creyentes y la pusiera en la cátedra y en el púlpito cristiano. Si la historia del sacerdocio judío fue tan poco gloriosa y las ambiciones de un presunto sacerdocio cristiano solo han pervertido más ese nefasto legado, ¿por qué entonces Jesucristo ejerció un oficio que parece manchado por asociación? Lo hizo precisamente porque la humanidad necesitaba de un sacerdocio diferente, de un sacerdocio infinitamente superior a todos los que puedan producirse en este mundo. El autor de la epístola a los Hebreos por esa razón dice: tal sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Lo dice en Hebreos capítulo 7, versículo 26. Su sacrificio es mejor, dice el capítulo 9, versículos 13 hasta el 10, 18. Fue ejecutado en un mejor santuario, capítulo 9, versículos 1 al 12. Se hizo en función de un mejor pacto, capítulo 8, versículos 1 al 13. Sus promesas también son mejores, capítulo 8, versículos 9 al 12. Su ministerio tuvo una dimensión activa y una dimensión pasiva. La activa consiste en la mediación en favor de los pecadores, de los hombres, Hebreos capítulo 7, versículo 25. Y la pasiva consistió en ocupar el lugar de la víctima del sacrificio. Ese sacrificio fue realizado una sola vez y para siempre, y su eficacia trasciende a la eternidad. Ese sacrificio único e irrepetible abrogó los antiguos sacrificios rituales y no iba a ser de ninguna manera sustituido por otro ritual. Pero la palabra de Dios va incluso más allá al señalar que si bien la verdad de que los hombres pueden ser redimidos por Cristo ha sido revelada en los postreros tiempos, no obstante el Señor había predestinado a ese propósito a sus siervos desde antes de la fundación del mundo, dice el apóstol San Pedro en el capítulo 1, versículos 18 al 20 de su primera carta. Todo esto ha hecho que este sacrificio
sea fuente de seguridad eterna para aquellos que se remiten a su eficacia. En suma, como William MacDonald decía, tan pronto como alguien cree en Cristo Jesús, está en Cristo. Esto se refiere a la posición de favor que Dios le concede. El Señor ya no le contempla con toda su indignidad, sino que ahora lo contempla a través de la dignidad de Cristo. En Cristo el creyente fue conocido, escogido y predestinado antes de la fundación del mundo, dice Pablo en Romanos 8, 28 al 30. Obviamente, esto fue antes de que esta persona hiciera el bien o el mal, puesto que Dios es omnisciente, sabía de antemano todo antes de escogerlo, y aún así le escogió y predestinó para ser como su Hijo para siempre. Si el creyente pudiera perder su salvación, eso equivaldría a que los decretos de Dios no se pudieran materializar. Su elección habría sido un error, pero es imposible que Dios se equivoque. En Cristo el creyente es perdonado, redimido, liberado de la condenación, y su salvación continua no dependerá de su obra o de su comportamiento, sino de que Dios es fiel a todo lo que ha prometido. Es más, fueron concedidas a pesar de montones de desméritos. ¿Cambiaría Dios de opinión en este asunto? Es imposible. En Cristo el creyente es justo posicionalmente. Realmente está vestido de la justicia de Dios, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 21. No es justo por sí mismo, pero la justicia de Dios le ha sido imputada en su cuenta. Esto y solamente esto le hace apto para la herencia de los santos en luz. En Cristo el pecador que cree es aceptado, como dice Pablo en Efesios 1:6. En Cristo Dios está tan cerca del creyente como lo está de su propio Hijo. Antes que pudiera perder su posición de privilegio, primero el Señor Jesús tendría que perder la aceptación de Dios el Padre. Nada puede ser más imposible. En Cristo el Hijo de Dios está completo, dice Pablo en Colosenses 2:10. Cristo es la plenitud total del cielo. El mérito de Cristo y la aptitud del creyente van juntos. No solo está el creyente en Cristo, Cristo está en el creyente. La unión es tan completa que el apóstol San Pablo dice: el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Nada más íntimo e indivisible puede haber. Como conclusión, hace algunos años conocí en la ciudad de Guadalajara una mujer creyente. Venía de una familia encumbrada, descendía de uno de los constitucionalistas de 1917. Ella se convirtió al Evangelio, pero tuvo que enfrentar la oposición de su marido, quien trataba de apartarla de esa locura, y para ese propósito llamó al ministro de su iglesia. El hombre en cuestión era un hombre con una sólida formación académica. Había estudiado en Roma, en el Instituto Bíblico San Jerónimo, que son las grandes ligas de su iglesia. Cuando se entrevistaron, Biblia en mano, la mujer preguntó a su ministro: ¿por qué le quitaron un mandamiento al decálogo? El hombre respondió con ironía: ¿qué acaso en tu Biblia el decálogo tiene 11 mandamientos? La mujer le dijo: no, tú sabes de lo que te estoy hablando. Tú sabes que la Biblia dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. Enfanado, el ministro respondió: mira, no voy a discutir cuestiones de teología contigo, te prohíbo leer la Biblia. La mujer entonces, tomando su Biblia, la abrió en la primera página del Nuevo Testamento y le dijo al ministro: ¿qué dice aquí? Tú sabes lo que dice. Le respondió: no, por favor, quiero que leas lo que dice aquí. Bueno, dice el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesucristo. La mujer tomó su Biblia y la apretó contra su pecho y le dijo: ¿sabes qué es esto? Esto es mi testamento.
mi Padre me lo dio. ¿Cómo te atreves a pensar que me vas a quitar algo que mi Padre me dio? El hombre le dijo, pues si sigues en ese camino, te estás arriesgando a la excomunión. Y la mujer le respondió con la misma firmeza, ahórrate tu excomunión, no tienes que echarme de tu iglesia, ya me fui, pero de la iglesia de Cristo no me podrás echar, porque no tienes ni parte ni suerte en ella. En Cristo tenemos 3 bienes inalienables, bendiciones que nadie puede escatimarnos, arrebatarnos, vendernos, comprarnos o quitarnos. Estas son el libre acceso al Padre, un camino nuevo y vivo hacia Dios y un gran sumo sacerdote. Ese oficio mesiánico es el corazón de esta carta. Sin embargo, había sido anunciada 1000 años antes que la carta a los Hebreos por el propio rey David, quien en el Salmo 110, versículo 4, dice, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con su creatividad casi poética, Carlos Spurgeon comentaba estas palabras diciendo, nuestro Señor Jesucristo es un rey sacerdote por el juramento de Dios mismo. Nunca se ha levantado otro como él desde esos días, pues siempre que los reyes judíos intentaron atribuirse al oficio sacerdotal, fueron repelidos en su confusión. Dios no quiso que ningún rey sacerdote, excepto su propio hijo, se levantara. El oficio de Melquisedec era excepcional. Ninguno le precedió y ninguno le sucedió. Sale de las páginas de la historia de forma misteriosa. No hay genealogía, ni fecha de nacimiento, ni mención de su muerte. Bendijo a Abraham y recibió sus diezmos y desapareció de la historia entre honores, lo que demuestra que era más grande que el fundador de la nación escogida. Se le ve una sola vez, pero basta. Aarón y sus descendientes vienen y van. Sus sacrificios imperfectos continúan por generaciones porque no eran un fin en sí mismo y porque tampoco podían hacer perfectos a los hombres. Pero como Melquisedec, nuestro Señor Jesucristo se manifestó como un sacerdote divino. Se mantiene sobre sus méritos personales, pues así como no hay hombre alguno que vaya delante de él en su obra, tampoco ninguno le sigue en ella. Su obra principia y culmina con su propia persona. Una vez más, hermanos, cada vez que tenemos la oportunidad de leer la carta a los Hebreos, nos enfrentamos a un poderoso documento cristológico. Se dice que fue escrita para aquellos cristianos de origen judío que estaban tentados a regresar a aquello a lo que el apóstol San Pablo llamaba los rudimentos de la fe. Y nos presenta un contundente testimonio de Jesucristo. Para bendición nuestra, no solamente fue dirigida a los creyentes judíos que estaban en esa lucha, sino que sigue siendo también el sustento, el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Dice el autor de la epístola a los Hebreos, no tenemos un gran sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros. Tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia para alcanzar ayuda y oportuno socorro. Que Dios aliente nuestro corazón por medio de su palabra. Oremos al Señor. Gracias te damos, Señor, una vez más porque nos permites meditar en tu palabra y meditar en Cristo, quien no es una doctrina ni un concepto, ni una verdad bíblica, sino una persona que vive en nosotros y nos permite vivir para ti. Te rogamos, Señor, que nos alientes, nos bendigas en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, una vez más pedimos, por favor, que estemos pendientes de las redes sociales de la Iglesia para que podamos
ser informados el momento en que podamos reanudar las reuniones presenciales bajo estricto código sanitario, aforo limitado, cubrebocas, etcétera, etcétera, pero esperamos pronto reanudar nuestras actividades para bendición nuestra y para gloria de nuestro Dios. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él. Siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús, Él la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, si obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni terrores ni afán, ni ansiedad